Sean ustedes cordialmente bienvenidos al simposio hacia el reconocimiento de la lengua afroboliviana, un espacio académico y cultural. Es un honor contar con la distinguida presencia de nuestra autoridad, licenciado Erlan Aireyu, investigadores y miembros del pueblo afroboliviano que hoy nos acompañan de manera virtual. En nombre del ILCAFRO y del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas del IPELCE, les expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su participación e interés en esta importante actividad. Durante este simposio tendremos la oportunidad de escuchar las valiosas exposiciones de destacados investigadores, como es el caso del doctor John Lipsky, la magíster Mirta Elina Martínez y la candidata doctora Pamela Jiménez Lizama, los cuales compartirán sus conocimientos, experiencias y aportes relacionados con la lengua afroboliviana. Antes de iniciar, les recomendamos, por favor, que al finalizar al finalizar las exposiciones, se va a habilitar un espacio donde se va a realizar algunas preguntas. Sin más preámbulo, damos inicio al simposio hacia el reconocimiento de la lengua afroboliviana. Para comenzar este importante evento, invitamos a hacer el uso de la palabra a la coordinadora del Instituto de Lengua y Cultura Afroboliviana, la licenciada Lourdes Ticona Gutiérrez, quien nos brindará las palabras de bienvenida. Buenas tardes, hermano director del IPELCE, ponente del simposio, hermano de los diáspora, tías, tíos, primo, prima, limpio familia afroboliviana. Hoy día vamos a palanganear de nuestro lengua afroboliviano. Algunos de nuestro pueblo dice que no hay lengua afroboliviana, pero para saber si hay o no hay, primero tenemos que escuchar, aprender y de ahí escuchar todo lo que se va a palanganear de nuestro pueblo. No dejemos que nuestra lengua se haya olvidado. Cuando la gente pregunte si nosotros tenemos lengua, no podemos choquear. Nosotros tenemos que decir sí. Con orgullo hablar como hablaba nuestro abuelo, nuestro abuicha, que con amor enseñaba a los guaguas. Hoy día el CAFRO está trabajando para difundir, documentar y de fortalecer nuestra lengua, para que siga viviendo en nuestra familia, en las nuevas generaciones. En nuestra lengua está nuestra identidad. Si cuidamos nuestra lengua, cuidamos también nuestra historia, nuestra memoria, nuestra cultura. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un grato honor darles la cordial bienvenida en representación del Instituto de Lengua y Cultura Afroboliviano Andaveris Pinedo Barra ILCAFRO, al simposio virtual hacia el reconocimiento de la lengua afroboliviana. Un espacio académico y de reflexión que nos reúne con el propósito de fortalecer el conocimiento académico, la investigación y el diálogo en torno a los patrimonios culturales más valiosos del Estado Plurinacional de Bolivia, la lengua afroboliviana. Agradecemos profundamente la presencia de nuestras distinguidas autoridades, investigadores, docentes, estudiantes, representantes de organizaciones sociales y miembros de la comunidad afroboliviana, que hoy nos acompañan desde diferentes lugares del país y del exterior. Expresamos un reconocimiento especial a nuestro director general ejecutivo del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas IPELCE, licenciado Erlan Aireyu Cuellar, quien nos honra con su presencia y tendrá a su cargo las palabras de inauguración de este importante evento académico. Asimismo, extendemos nuestro más sincero agradecimiento a los destacados ponentes que compartirán sus conocimientos y experiencias. El doctor John Lipsky, reconocido investigador internacional y referente en los estudios sobre las lenguas afrohispánicas. A la magíster Mirta Martínez, docente de la Universidad Mayor de San Andrés y destacada investigadora en el ámbito de la lingüística. A la licenciada Pamela Jiménez, de la Universidad de Texas en Austin, cuya investigación aporta significativamente al estudio y a la documentación de la lengua afroboliviana. Este simposio es un espacio de reflexión e intercambio de conocimientos sobre los avances, desafíos y perspectivas para la investigación, documentación y reconocimiento de la lengua afroboliviana.
Su desarrollo fortalece la identidad cultural del pueblo afroboliviano y reafirma el compromiso con la preservación y revitalización del patrimonio lingüístico en el marco de la Constitución Política del Estado, de la Ley 070, Avelino Sillanis y Elizardo Pérez. Confiamos en que las exposiciones y el diálogo de esta jornada contribuirán y enriquecerán el conocimiento y a fortalecer el compromiso de las instituciones, las comunidades con la promoción y reconocimiento de la lengua afroboliviana. Sean todos y todas cordialmente bienvenidos. Les deseamos una jornada valiosa de aprendizaje, reflexión y experiencias muy exitosas. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida brindadas por nuestra coordinadora, la licenciada Lourdes Gutiérrez Ticona. A continuación, tenemos el honor de invitar al licenciado Erlan Aireyu Cuellar, quien es director general de ejecutivo del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas, IPLC, para que nos brinde las palabras de inauguración de este importante simposio. Desropai, caro mopate, Jeroviareve, aiko pendire koyara, echako, koipe para utupen, pembrikoe, hare, pemomunata, peñe, afro-boliviano. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación para participar de este simposio, donde seguiremos revitalizando nuestras lenguas, y en este caso la lengua afro-boliviana. Como director del IPLC estamos empeñados, ¿no?, a que nuestras lenguas, como lo indica nuestra misión, se sigan reforzando y, por qué no decir, revitalizando, porque Bolivia es interesante fuera de nuestras fronteras justamente porque existen estas lenguas, ¿ya? El día que ya no existan recursos naturales, lo único que nos va a quedar va a ser esto de las lenguas y las culturas, que en este próximo quinquenio vamos a trabajar dándole mayor énfasis a que el uso de la lengua se expanda, ¿no? Las cuestiones estratégicas las iremos viendo por cada pueblo y poder plantear nuestros proyectos concretos. El IPLC entonces se complace en esta oportunidad, poder dar estas palabras iniciales para tan importante simposio que como institución descentralizada igual nos empodera y desafía a seguir trabajando en esto de promover y revitalizar nuestras lenguas. Con estas cuantas palabras doy por inaugurado este evento. Yasorufay, muchas gracias. Agradecemos al licenciado Erlan Aireyu, director general ejecutivo del IPLC, por las palabras de apertura y el valioso mensaje compartido con todos nosotros. Bueno, dando continuidad al programa, damos inicio al ciclo de preguntas. En esta oportunidad, las preguntas serán formuladas por los técnicos del instituto, quienes realizarán sus consultas a los ponentes con el propósito de profundizar en los temas abordados durante el desarrollo del simposio. Bueno, cada pregunta va a ser para los tres ponentes, los cuales nos tienen que ir respondiendo de acuerdo al tiempo indicado. Vamos a iniciar con la primera pregunta, que va de esta manera. De acuerdo a sus investigaciones, ¿cuál sería el origen desde el punto de vista histórico de la lengua afroboliviana y cómo se habría formado en las comunidades afrodescendientes de los yungas? Vamos a iniciar con lo que es la magíster Mirta, por favor. Bien, buenas tardes. Primero saludar a los organizadores y cómo no al doctor Lipsky, que es un honor volverlo a ver. Hace años, yo creo que el 2006 lo tuvimos en las aulas de castellano en la carrera de Lingüística e Idiomas, y él nos dio un seminario sobre el español del Caribe. Así que un gusto verlos a todos y muchas gracias por la invitación.
Y las preguntas. La primera pregunta, bueno, yo creo que primero tendríamos que ir brevemente a la génesis, ¿no? De dónde nace. Y desde, bueno, investigaciones realizadas, se origina cuando llega la Comisión Española, la comitiva española, a tierras americanas, a la región del Caribe principalmente, y bueno, en las sucesivas expediciones después de Colón, bueno, también van a venir pues gentes de todas partes de España y también gente para la fuerza de trabajo que habían venido de África. Por la fuerza, no vamos a decir esclavos, porque bueno, ya más o menos sabemos cómo fue aquello. Y bueno, un principio que tenían también los que comandaban estas empresas era que no se junten mucho para que no intercambien ideas. Entonces es por eso que las lenguas africanas de los diferentes pueblos que habían llegado estaban dispersos, ¿no? Es así que eh, con el tiempo eh, ellos empiezan también a llegar, como han llegado a Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, y también van a llegar a tierras bolivianas, a la actual Bolivia, y ahí es donde los africanos van como fuerza de trabajo a Potosí. Ahí en Potosí, bueno, sabemos que el factor climático es un altiplano, mm, más de 4.000 metros de altura y una zona bastante fría todo el año, ¿no? Hay un ligero verano, pero debe ser una temperatura, qué sé yo, de 15 grados, 17. Entonces, bueno, sufrían muchísimo y luego ellos empiezan a enterarse de que había unas tierras que eran de un clima más benigno. Es así que ellos, una vez que son huían o también son liberados, empiezan a dirigirse hacia las tierras de Yungas, de donde estamos hablando justamente de las lenguas afrodescendientes de los Yungas, las afrobolivianas. Entonces, desde ese punto de vista, tomamos en cuenta más o menos fines del siglo XVIII, 1700, y entonces van a convivir, y como no tenían todos la misma lengua, sino que eran de Angola, de diferentes lugares de la África actual, entonces se va a dar una suerte de un entorno multiétnico y multilingüe. Entonces, ese proceso se va a formar, ¿por qué? Por el contacto y esa mezcla de castellano, porque yo lo que hablaba un día con Lourdes, ¿no? Es un híbrido, una mezcla de castellano, aymara, quechua y algo de portugués. Eso también en consulta con los apuntes del doctor Lipsky, porque es el que más ha investigado. Entonces, podríamos decir que aportes léxicos, de expresividad del aymara, del quechua. Entonces, es esa, yo creo que de esa manera se habría conformado la lengua afroboliviana. Ahora, bueno, hasta ahí me quedaría, ¿no? Entonces, esos son los datos históricos que se producen en las comunidades afrodescendientes de los Yungas. La lengua se va a transmitir primero siempre oral, no va a haber la parte escrita, pero más que todo en un contexto de trabajo agrícola. Esa es la tarea que ellos realizaban, ¿no? De hacienda, de convivencia con poblaciones aymaras, quechuas y castellano hablantes. Eso tendría esa composición. Escuchaba cuando Lourdes nos dirigía unas palabras y también Erland, escuchaba que, bueno, se puede inferir, no es difícil, ¿no? Solo, digamos, el pronombre o las declinaciones verbales sería. Eso nada más. Muchísimas gracias por su atención. Voy a bajar el micrófono para dar paso. Hola, buenas tardes. Tal vez pueda yo continuar. Bien, primero también agradecer por la invitación al director de el IPLC, Hernán Cuellar, a la coordinadora Lourdes Ticona por la gestión, y bueno, también saludar a los ponentes John Lipsky, todo el trabajo que tiene dentro del campo de la lingüística, y también a Mirta Martínez, que la conozco ahora en esta oportunidad. Yo he organizado mis ideas
En una presentación de diapositiva, voy a ponerlo en modo presentación. Ahora sí, para responder a la pregunta sobre el origen del afroboliviano, de hecho ya Mirta nos ha introducido un poco en la historia, que es compleja, sobre, en este caso, la lingüística afrohispánica y las lenguas criollas, que va ligado a una historia también sensible de diáspora africana y colonización. Son dos procesos históricos que han dejado complejidades dentro de América y que a nivel lingüístico ha traído el surgimiento de lenguas criollas y, en el caso de la lingüística afrohispánica, en Sudamérica. Precisamente sobre el origen del afroboliviano, denominado también afroyungueño o español afroboliviano, se han empezado a desarrollar investigaciones en esta primera década del siglo XXI. Un trabajo pionero dentro del campo es el trabajo del doctor Lipski, que tiene publicado un libro Afro-Bolivian Spanish, quien se ha referido también a una descripción lingüística del afroboliviano y así como una descripción de otros aspectos, ¿no? También está Danae Pérez, que es una investigadora que ha realizado una investigación de maestría y que ha tenido también publicaciones referidas al origen. Además de esto, Sandro Cesarego es otro investigador que se ha sumado en la discusión. Principalmente, dentro de esta primera década, han sido estos tres principales investigadores a hablar del caso del afroboliviano. Después de esta década, se están sumando muchos investigadores de diferentes países que están sumando nueva discusión dentro de la academia. Publicaciones hechas de libros tenemos dos. La primera de Lipski, que está escrita en inglés y que es de consulta mucho en los espacios académicos. Y la segunda es de Cesarego, que está impresa en español y es de consulta, también he visto dentro de las comunidades afrobolivianas de consulta interna. Dentro de esta descripción, para referirme precisamente al origen, Lipski sostiene que el afroyungueño es una variedad nativa de español, que es la más profundamente reestructurada que se conoce en este mundo hispanohablante y en la historia documentada del español, y quiere decir que este desarrolló rasgos morfosintácticos propios durante su proceso de formación histórica a lo largo del siglo XVIII en adelante. Para sustentar esta afirmación, compara el afroboliviano con lenguas criollas, que son de base ibero-romance, y concluye que comparten rasgos estructurales propios que son de estas lenguas criollas. En términos comparativos, presenta un mayor grado de reestructuración que el portugués de El Sevilla y presenta también un menor grado con respecto al palenquero, lengua criolla de Colombia. Su trabajo evalúa una hipótesis, que es una primera hipótesis dentro del campo, para sostener que el español afroyungueño puede derivar de un antiguo pidgin. Para ello considera el contexto histórico en el que se desarrolló, un entorno mayoritariamente que es de habla aymara, algo que había favorecido también los mantenimientos de los rasgos tradicionales, un aislamiento geográfico forzado por la injusticia social que se atravesó en el caso de los yungas, y bueno, también la cantidad poblacional numérica africana minoritaria dentro de la zona. Esta es una aproximación que sugiere que el español afroyungueño podría ser descendiente de un pidgin afrohispánico colonial, ¿no? Una hipótesis que ha sido fundamental para orientar la discusión posteriores. Posteriormente, dentro del trabajo de Cesarego, también se refiere al origen del afroboliviano y evalúa la hipótesis de que el afroyungueño puede explicarse como un resultado de procesos avanzados de adquisición del español como segunda lengua. Para esto compara rasgos del afroyungueño con investigaciones relacionadas con la adquisición de segundas lenguas y muestra fenómenos como la variación, artículos, concordancias de género o cambios también en el paradigma verbal
que aparecen en otros procesos avanzados de adquisición de segundas lenguas. Dentro de este acercamiento, esta aproximación, los rasgos gramaticales del afroyungueño corresponden a formas fosilizadas de una interlengua, que es un concepto que aparece dentro de adquisición de segundas lenguas, los estudios de adquisición, que se cristalizaron en comunidades aisladas de los yungas, donde había escasa presión de la norma lingüística y de su conservación. Por tanto, sería una variedad de contacto cercana al español desde sus inicios. Aunque lingüísticamente el afroboliviano no se aleja mucho del español, sus rasgos gramaticales de contacto son ausentes de otras variedades nativas del español. Esto es lo que lo hace muy particular dentro de los estudios de lingüística. Además de la historia que está ligada a la cultura de un pueblo y a la identidad afroboliviana, le confiere al afroboliviano un carácter único, distinto de otros casos. También en la discusión ha participado Danae Pérez, mostrando una sugerencia adicional de que hay una posibilidad de que el afroboliviano tenga un input portugués que intervino durante la formación junto con el lexificador, en este caso que es el español, el abstrato de la aymara, una cierta influencia prolongada y posiblemente también un sustrato de lenguas africanas, posiblemente bantúes en el siglo XVIII. Estas son aproximaciones que llegan a explicar hipótesis sobre el origen que se discute dentro de la academia y que en conjunto estas tres aproximaciones dejan en claro, sí, que el afroyungueño constituye un caso único en la historia de la lingüística afrohispánica. Es un caso que ha surgido del contacto entre lenguas dentro de este contexto y ha nacido en el territorio boliviano. Dentro de esto se reconoce también que merece el reconocimiento como parte de la diversidad lingüística del país. Y me quedo aquí para que pueda continuar. Y con esto termino mi respuesta para continuar con el doctor Lipski. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, es la primera vez que uso esta plataforma, por eso también me voy a acompañar de algunas diapositivas. Primero les advierto que a lo largo de los años, que son más de 20 años que trabajo el tema afroboliviano, mi pensamiento también ha ido evolucionando. Como verán, que ya pienso de manera un poco diferente de cuando empecé mis investigaciones. La primera referencia que tenemos, referencia fiable a la presencia de afrobolivianos en la zona de los Yungas, remonta al siglo XVIII, pero aparentemente empezaban a llegar un poco antes. Según Bridiquina, la investigadora, la historiadora, solo los hacendados más adinerados empleaban afrodescendientes y la concentración mayor se encontraba en la zona de Mururata, que en un momento llegaba a un 45% de la población y por supuesto una población muy, muy pequeña en esa época. No se sabe de qué región de Bolivia habían llegado, tal vez de las zonas de Potosí, tal vez de otras áreas, pero hay que insistirlo, es muy poco probable que hayan llegado directamente desde África. O sea que ya para esa época la importación de africanos esclavizados en la zona de Bolivia era minúscula, de manera que ya deben haber llegado de otras zonas de Bolivia, pero ya nacidos en la colonia. Entonces, el habla afroyungueña no es producto de cimarronaje de esclavizados escapados, como el caso de la lengua palenquera colombiana, ni es un gesto de resistencia o repudio o parodia, como el habla de los congos de Panamá. Yo creo que simplemente surgió orgánicamente debido a las circunstancias. Las características fonéticas, como veremos enseguida, no son ni del altiplano boliviano ni del oriente. Tiene algo de semejanza con las hablas españolas de Andalucía. Posiblemente tiene que ver con el origen de algunos colonos.
a diferencia de todos los criollos de base española, portuguesa, el papiamento, el palenquero, etc., el pronombre de segunda persona singular no se derive de vos, sino de usted. Eso para mí es un detalle clave. Tal vez era algo deliberado para expresar respeto. Porque sabemos que al cautivo, al esclavizado, el europeo siempre le hablaba de la forma más denigrante, la forma de tú, la forma de vos. Y sin embargo, entre los esclavizados a veces usaban formas de mayor respeto. Entonces, para mí, hoy en día pienso que es poco probable que el habla afroyungueña sea resultado de hablantes de lenguas africanas cuyos primeros contactos con el castellano ocurrieron en los yungas. No es una lengua post-bozal, o sea, los bozales eran los africanos que llegaron ya de adultos y que luchaban para hablar una lengua europea. Y de hecho no está implicado en ninguna lengua africana en particular. Hay tradiciones culturales, pero no es como la lengua palenquera, que tiene un trasfondo kikongo bien aparente. No tenemos eso en el caso de los afrobolivianos. Yo pienso que el habla afroyungueña haya surgido justo en el entorno de la faena copalera, entre afrodescendientes que ya manejaban algo del castellano. Entonces, hasta las reformas del 52, el habla afroyungueña estaba rodeada del idioma aymara y tenía muy poco contacto con el castellano nacional, lo cual, como en otros enclaves lingüísticos aislados, algunas islas del Atlántico, por ejemplo, conducía a la deriva lingüística, que eventualmente incluía la simplificación morfológica, por ejemplo, ya el empleo de la tercera persona singular como verbo invariable, ausencia de concordancia de género gramatical, plurales invariables como los patrón, los mujeres, etc. Entonces, para mí se puede haber tratado de un proceso de basilectalización. Quiere decir que a través de las generaciones el habla se alejaba cada vez más de la variante original y del castellano nacional. Los datos que yo había recogido sugieren un origen en la zona de Mururata, Chichipa, como veremos en otra pregunta, con su difusión posterior a otras comunidades de noryungas. En Sud-Yungas, por ejemplo, en Chicaloma, según los trabajos de los historiadores León y Heck, hasta hace muy poco los afrodescendientes no se identificaban como una etnia distinta y opinaban que las referencias afroculturales eran, entre comillas, una estupidez del pasado. Eso lo dice León. Aún en noryungas, muchos afrobolivianos pensaban, y tal vez sigan pensando, que el habla tradicional es solo una triste reliquia de los tiempos pasados en que no eran, otra vez, entre comillas, civilizados, palabra que usaban cuando Juan Angola y yo intentábamos elicitar el habla tradicional. Es decir, cuando no había escuelas, no había mucho contacto con la sociedad urbana y no le asignaban un nombre al habla tradicional. Intentábamos que hablaran de esa manera y hasta que imitamos algunas frases no eran capaces de mentalizar la lengua que queríamos que hablaran. Entonces no le hacían ningún nombre y eso también facilitaba su retroceso sin que nadie se diera cuenta. Y también la burla de los vecinos que el uso de jai, que el uso de cho, reforzaba el abandono de la manera tradicional de hablar. Entonces, resumiendo esa respuesta, y ojalá que en otro momento pueda compartir la pantalla, yo pienso que ese lenguaje había surgido justo en los yungas entre personas que ya manejaban algo del castellano, no sabemos hasta qué nivel, pero por el aislamiento y por la falta de contacto con el castellano a nivel nacional, justamente se iba alejando cada vez más porque no había quien le corrigiera. Los vecinos hablaban aymara, no hablaban castellano, y esa gente casi no iba, sobre todo cuando estaban cautivos en los cocales, en peones de hacienda, casi no tenían contacto con el castellano nacional. Así pienso es el origen posible del habla de los yungas.